Capítulo 3. El duque fue anunciado y entró en el estudio. El primer ministro se levantó de su asiento y extendió su mano. «Buenos días, Baring», dijo. «No me digas que has cambiado de opinión», casi dijo el duque, «pero creo que tengo la solución a un problema muy difícil». El primer ministro pareció sorprendido. Mientras se sentaban preguntó: «¿Qué sucedió?» «Cuando te fuiste estaba seguro de que te sentías muy feliz de ir a San Petersburgo. Acudí a visitar a mi prima Lady Violet Grants. Nadie podría aconsejarte mejor», respondió el primer ministro. «Tengo un profundo respeto no solo por tu adorable prima sino también por su esposo». «Lo sé», dijo el duque, «pero lo primero que ella me dijo era que yo no podía ir a San Petersburgo». El primer ministro pareció asombrado. «¿Que no podías ir? ¿Por qué?» «Porque soy alto, moreno y apuesto», respondió el duque. El primer ministro pareció confundido y el duque le explicó: «Al parecer es lo que la emperatriz prefiere y de hecho insiste en conseguir». El primer ministro lanzó una exclamación ahogada antes de decir: «Para ser sincero jamás se me ocurrió pensar en eso, pero comprendo a lo que se refiere Lady Violet. Yo habría pensado que la emperatriz debía sentirse satisfecha con lo que tiene por el momento», dijo el duque. «Pero parece que cualquiera como yo atrae su atención, y considerando quién es, resulta casi imposible decirle no». El primer ministro se llevó la mano a la frente. «Debo ser un completo estúpido para no haber pensado en ello», dijo. «Recordaba por la noche», continuó el duque, «que cuando estábamos en Cambridge tuvimos un conferencista que nos habló de Rusia. ¿Lo recuerdas?» «Creo que sí», respondió el primer ministro. «¿Qué dijo en particular?» «Hablaba de lo crueles y vengativos que pueden ser los rusos si se les ofende de cualquier manera. Nos contó acerca de la emperatriz Anna, que al parecer era una mujer bastante fea y desagradable a la que nadie quería». «Lo recuerdo», dijo el primer ministro. «Al parecer», continuó el duque, «el príncipe Michael Golitsyn la ofendió rehusándose a hacer lo que ella deseaba. También la enfureció al casarse con una católica romana». «Ahora empiezo a recordar la historia», murmuró el primer ministro. «El príncipe cometió un error posterior al convertirse él mismo en católico», dijo el duque. «La emperatriz le ordenó que fuera su paje y eso fue solo el principio». «Ahora lo recuerdo», intervino el primer ministro. «Construyó un palacio de hielo que costó 7.000 libras esterlinas. Tiene razón. Y cuando la esposa del príncipe murió ella ordenó al desafortunado viudo casarse de nuevo con una esposa elegida por ella. Que era espantosa», exclamó el primer ministro. «Exacto», indicó el duque. «La emperatriz había ordenado a los gobernadores de las provincias que cada uno enviara a la representante más fea que pudieran encontrar. Recuerdo que el conferencista nos contó que todas las representantes viajaron a la boda en vehículos bárbaros tirados por cerdos, perros y corderos», dijo el primer ministro. «Así es, y la pobre pareja nupcial viajó a la iglesia en una jaula sobre la espalda de un elefante. Es tan ridículo solo pensarlo», exclamó el primer ministro. «Podrás recordar que hay más», dijo el duque. «Se obligó a la pareja a sentarse sobre una plataforma a observar la tumultuosa recepción. Cuando terminó la fiesta se les ordenó ir al Palacio de Hielo, se les desnudó y obligó a pasar el resto de la noche en un dormitorio donde todo el mobiliario estaba hecho de hielo. Se colocaron guardias en las puertas para evitar que escaparan». «Ahora recuerdo el relato muy bien», dijo el primer ministro. «¿Realmente crees que algo así podría sucederte?» «Según Lady Violet podría ser», respondió el duque, «y es en algo que puedo asegurarte que no voy a arriesgarme». El primer ministro se quedó en silencio durante un momento y entonces dijo: «¿Quieres decir que no irás a Rusia?» «Iré a Rusia, pero de una manera que exige completo secreto entre yo y Lady Violet», respondió el duque. El primer ministro, que empezaba a mostrarse deprimido, se animó. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «Que viajaré ostensiblemente con mi esposa, la duquesa de Sparbrook». El primer ministro lo miró. «¿Tu esposa?», preguntó. «Mi esposa», respondió el duque. «Estaremos de luna de miel y no puedo creer que una emperatriz rusa, por extraordinariamente dura que sea, intente separar al novio de su esposa cuando acaban de casarse. Es una brillante idea».
exclamó el primer ministro. ¿Pero en qué mujer puedes confiar que no comente la historia cuando regresen a casa? Sin duda podría causar un grave incidente diplomático entre nosotros y Rusia. El duque sonrió como si estuviera encantado de sorprender a su amigo. Conozco a alguien que fingirá ser mi esposa, dijo, y que te aseguró que jamás dirá una sola palabra de lo sucedido porque eso arruinaría su reputación. ¿Quién es esa maravilla?, preguntó el primer ministro. Una prima mía, la hija del conde de Chartham, a quien por supuesto conoces. Pronunció un excelente discurso ante los lores hace como un mes, dijo el primer ministro, pero ignoraba que tuviera una hija. No es sorprendente ya que tiene 18 años y apenas acaba de hacer su presentación ante la sociedad de Londres. ¿Y realmente le confiarás el hacer el papel de tu esposa?, preguntó el primer ministro con tono incrédulo, sabiendo que si rompe el silencio eso te perjudicaría. Y si lo hace, la única reparación que podrías hacer sería ofrecerle matrimonio. Supuse que en eso pensarías, dijo el duque, pero en realidad Elba, que así se llama, ha tenido una riña con su padre porque no tiene intenciones de casarse como se espera que lo hagan la mayoría de las debutantes al final de la temporada social. Entonces debe ser una en un millón, dijo el primer ministro. Pensé que el sueño de toda debutante era convertirse en duquesa. Elba es la excepción, dijo el duque. Ella, al igual que yo, desea permanecer soltera. Como te había comentado antes, viaja más rápido quien viaja solo. Eso depende del lugar a donde viajes, dijo con rapidez el primer ministro. En este caso al parecer no puedes siquiera viajar a Rusia si vas solo. El duque se rió y se acomodó más a su gusto en la silla. Bueno, esta es mi proposición. Tú cubrirás mi farsa de estar casado y si me presento casado en San Petersburgo es muy probable que nadie en Inglaterra se entere. Te garantizo que será verdad, dijo el primer ministro. De lo contrario, continuó el duque, según Lady Violet me sería imposible ir a menos que usara una máscara. Creo que sería muy incómodo. Hasta un bigote falso y anteojos parecerían raros. Es algo que me rehúso a intentar, dijo el duque, aun cuando me doy cuenta de que es un pequeño riesgo. Con franqueza no veo razón por la que no podamos salir bien librados. Yo no estaría de acuerdo contigo si no estuviera desesperado por averiguar lo que Potenkin tiene en mente. Si puedes traerme algo que aclare un poco el panorama te quedaré profundamente agradecido. Entonces supongo que como viejo amigo y patriota debo hacer lo mejor que pueda, dijo el duque. Te juro, dijo el primer ministro, que nada de lo que me has dicho en esta oficina se repetirá fuera de ella. Lo que tenemos que hacer ahora es avisar al embajador de tu llegada y dejar a su cargo el conseguirte alojamiento, que debe ser cómodo, comentó el duque. Te juro que insistiré en ello. ¿Cuándo piensas partir? Si es posible pasado mañana, dijo el duque. Iré por mar en mi propio yate y entre menos permanezca en Londres mejor. Puedo comprender que esas despedidas te resulten bastante incómodas, dijo el primer ministro. Si estás pensando en la dama de la que hablamos el otro día, el telón ya se cayó, dijo el duque. El primer ministro levantó los brazos. Sabía que así sería. ¿No te es posible, Barry, no aburrirte rápido? Solo espero que el navío que te lleve a Rusia sea veloz. Es mi propio yate y te aseguro que no hay otro más veloz en el mar en este momento. Dame la oportunidad de que el mensajero que envíe a San Petersburgo llegue antes que tú, dijo el primer ministro. De hecho haré que parta inmediatamente. Creo que en realidad lo que haces es asegurarte de que no cambie de opinión. El primer ministro se rió. La idea surgió en mi mente. Solo espero que tu fingida esposa no te aburra al grado de que regreses en cuanto apenas hayas pisado suelo ruso. Intentaré permanecer ahí cuando menos 24 horas. El duque bromeaba, pero el primer ministro levantó las manos y dijo. Nada me sorprende. Pero solo sé una cosa, Barin, y es que hasta ahora jamás me has defraudado. Siempre encuentras la información que necesito y por lo general mucho más de lo que había anticipado. Espero que eso quede escrito en mi tumba, dijo el duque. Por el momento tengo deseos de vivir y también de ver algo de Rusia. Solo espero que no te desilusione, agregó el primer ministro. El duque se puso de pie. Ahora, por amor del cielo, William, dijo, no permitas que nadie tenga la menor sospecha de lo que hemos planeado. Como viajaré en mi yate le informaré al capitán,
que por supuesto lo comunicará a la tripulación, que mi matrimonio debe permanecer en secreto porque mi esposa está de luto y debería vestir de negro y no tomar parte en ninguna celebración cuando menos durante un año. El primer ministro asintió antes de decir: esa es muy buena idea y suena bastante razonable. Toda mi tripulación tiene conmigo mucho tiempo, dijo el duque, y puedo confiar en que no hablarán ni en Rusia ni cuando regresemos a Inglaterra. Desearía poder decir lo mismo de toda la gente que trabaja para mí, aseveró el primer ministro. De alguna manera tarde o temprano hay alguna fuga y generalmente no tenemos ni la más ligera idea acerca de dónde viene. Eso suena desalentador, dijo el duque, pero como bien sabes todos dicen que eres tan buen primer ministro como lo fue tu padre y ningún hombre podría pedir más. Es algo por lo que rezo que sea verdad. Todo lo que puedo decir es que hago lo mejor que puedo, lo cual es mucho mejor de lo que otro podría hacer. El duque extendió su mano. Deséame suerte, William, haré todo lo que pueda para averiguar lo que quieres saber. Te estoy más agradecido de lo que puedo poner en palabras. Cuando me comentaste lo que te habían prevenido que podría sucederte en San Petersburgo, pensé con desaliento que te rehusarías a ir a Rusia. Creo que lo habría hecho si no hubiera sido por mi prima Elba, dijo el duque. Sé que la mayoría de las jovencitas lo considerarían un medio excelente para forzarme a llevarlas al altar. Pero ella no tiene intenciones de casarse, así que al menos tenemos eso en común. Un día realmente te enamorarás, dijo el primer ministro, y entonces tendré el gran placer de bailar en tu boda. Si no es que para entonces estás demasiado decrépito como para sostenerte en pie. El primer ministro se rió y caminaron hacia la puerta. Dios te bendiga, Barin. Cuídate y gracias una vez más. Agradécemelo cuando regrese con lo convenido, dijo el duque. Hasta entonces esperemos que no haya un palacio de hielo esperándome. Ni lo permita el cielo, exclamó el primer ministro. El duque salió y el primer ministro tocó la campanilla que había en su escritorio. Cuando acudieron dio órdenes rápidas y precisas de que el navío más rápido de la Marina Real saliera de inmediato hacia San Petersburgo. Llevaría una carta que escribía en ese momento para el embajador. El duque regresó a su casa. Ordenó que su yate, del que estaba muy orgulloso, anclara la noche siguiente justo debajo de la Cámara de los Lores. En sus constantes viajes alrededor del mundo había encontrado que el hospedaje en la mayoría de los barcos era incómodo, y la comida todavía era peor. Así que varios años antes había adquirido su propia nave con 2 mástiles y grandes velas. Como viajaba tanto sabía con exactitud lo que necesitaba. Aun cuando era costoso, el velero que había bautizado como Caballo de Mar, era un indudable éxito. Para adquirirlo el duque consiguió el consejo del mejor armador. Y como en la mayoría de los veleros de 2 mástiles, el principal era más alto y tenía más velas que el otro. Eso le aseguraba lograr una gran velocidad cuando la necesitaba. Comprobó que en el interior del salón la tapicería, el mobiliario y la decoración fueran atractivos. Así se aseguraba de que todos los viajes que hacía fueran un placer. Siempre, desde que era un niño, le habían interesado los barcos. Se unió a los mejores clubes de yates desde que era bastante joven. Había decidido que cuando tuviera un poco más de dinero intentaría formar una asociación. En ella los mejores navíos de velas competirían por los más altos honores. Por el momento se sentía profundamente agradecido de no tener que viajar a San Petersburgo por tierra. Para eso hubiera tenido que invertir una gran cantidad de tiempo y habría sido muy incómodo. Ahora que la guerra entre Rusia y Suecia había terminado, podría navegar por el Mar del Norte, rodear Dinamarca hacia el Báltico y llegar a San Petersburgo en 2 o 3 semanas. Sería un viaje cómodo y por lo tanto disfrutable. Siempre se sentía feliz estando en el mar. Cuando este molesto incidente termine, pensó, me iré hacia la costa de África o tal vez explore el mar Egeo. Ahí podría conseguir alguna idea de lo que los rusos tienen en mente para Constantinopla. Realmente no podía creer que pensaran conquistar la ciudad. Entonces se dijo que nada debía sorprenderlo cuando se trataba de los rusos. Al llegar a su casa de la avenida del Parque solo deseó no tener que llevar a una jovencita consigo, o inventar toda esa estratagema de que Elba era su esposa. Habría preferido ir solo a San Petersburgo, pero como le habían prevenido que era imposible,
Solo le quedaba sacar el mayor provecho de la situación. Tal vez no sea tan malo, se dijo mientras cruzaba la imponente puerta, pero sin duda será muy aburrido. Elba por su parte estaba en un estado de profunda emoción. Apenas podía creer que su idea de ir con el duque como su esposa hubiera sido aceptada, no solo por el duque sino por su tía. Ni en sus más locos sueños había pensado que su deseo de viajar le fuera concedido de manera tan extraña. De hecho tuvo poco tiempo para pensar. Lady Violet había enviado a recoger su ropa de casa de la prima Muriel. Entonces señaló que Elba debía tener algunos vestidos más sofisticados. Debían hacerla parecer de más edad y como mujer casada. Lo que necesitarás más que nada dijo, son joyas. Es algo que los rusos esperarán que una duquesa use en profusión. Nunca pensé en ello, respondió Elba. Mamá tenía algunas joyas muy bellas pero papá las tiene guardadas bajo llave, algunas en Londres y otras en el campo y no tengo las llaves. Creo que es algo que el primo Barin puede proporcionarte, dijo Lady Violet. Se sentó y escribió una nota al duque. Luego la envió a su casa con uno de sus lacayos. Comprenderá, dijo cuando ya había enviado la nota, que como representante de la aristocracia inglesa no debe mostrarse tacaño, en especial cuando acaba de casarse. Elba no le ponía atención. Una cosa que tengo, dijo. Es el anillo de bodas de mamá. Siempre lo traigo conmigo y algunas veces me lo pongo solo para sentirme cerca de ella. Deberías usarlo durante todo el viaje, dijo Lady Violet, además de seguro te protegerá. Estoy segura de que así será y no deseo perderme ninguno de los palacios que me sea posible ver en tan corto tiempo. Me han dicho que San Petersburgo es muy grande e impresionante, dijo Lady Violet. Supongo que conoces la historia de su fundación. No, cuéntamela, dijo Elba. Mis institutrices nunca me enseñaban nada interesante como eso y no recuerdo haberlo leído en algún libro. El 16 de mayo de 1703, el zar Pedro, estando de pie en una pequeña isla en el banco norte del río Neva, cortó 2 pedazos de pasto y los colocó en forma de cruz. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Elba. Según la leyenda, respondió su tía. Tenía un cofrecito con reliquias del cuerpo de San Andrés, el cual hizo enterrar en el suelo, que fue bendecido y salpicado con agua bendita. ¿Y qué sucedió? La idea original del zar no fue crear una nueva capital. Lo que necesitaba era una fortaleza contra los suecos que lo habían derrotado en Narva en 1700. Las naves de ellos todavía estaban en el Neva. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntó Elba. La ciudad se fundó bajo sus balas y sobrevivió a pesar de ellas. Empezaron los trabajos de la fortaleza y Pedro ordenó construir un muelle. La construcción de la fortaleza y el pueblo se convirtió en una obra maestra. Nadie sabe cuánta gente sufrió para erigirlos. ¿Por qué fue eso? Debido al clima, respondió su tía. Miles de hombres murieron a causa de varias enfermedades y de frío debido a las atroces exigencias del emperador. Era despiadado con todos. El gran diseño de la nueva población provocó el asombro de todos los que lo vieron. Elba escuchaba atenta y Lady Violet continuó. El zar consultó con sus asesores en arquitectura, pero al final siempre tomaba sus propias decisiones. Estaba dispuesto, sin importar lo que le dijeran, a que el banco sur del río Neva fuera el más importante. Fue ahí donde construyó el Palacio de Invierno en 1711. Las grandes plazas, los palacios y avenidas te asombrarán cuando los conozcas. No puedo esperar, dijo Elba, y cuando regrese escribiré todo lo que haya visto para nunca olvidarlo. Es buena idea, dijo Lady Violet, pero tengo la sospecha de que cuando vuelvas estarás demasiado ocupada montando tus caballos. Elba se rió. Solo deseo regresar para poder partir de nuevo. Tal vez por algún otro milagro igual a este tenga la oportunidad de ir a África o a Egipto. Vas demasiado rápido, dijo Lady Violet. Confórmate con lo que conseguiste de momento. Vas a una de las más interesantes y bellas, pero peligrosas ciudades del mundo. No lo olvides porque es muy importante. No creo que pueda haber mucho peligro para mí. Después de todo no soy alguien importante. Podrían intentar secuestrar al duque, o tal vez la emperatriz desearía casarse con él si realmente no está casada con el príncipe Potenkin.
No debes hablar así, dijo Lady Violet. Alguien podría escucharte y no olvides cuando llegues a San Petersburgo que hasta las paredes oyen. Elba la miró con los ojos muy abiertos. ¿Quieres decir que los rusos escucharían deliberadamente mis conversaciones con el duque? Podría suceder muy fácilmente, respondió Lady Violet, ya sea porque la emperatriz desee saber lo que hablan en privado o tal vez por casualidad como cuando tú escuchaste lo que yo le decía al duque. Elba se rió. No puedo negarlo, pero me pone nerviosa que si digo algo que no deseamos que los rusos sepan puedan estar escuchándonos. Como te dije, las paredes oyen, comentó Lady Violet. Tendrás que ser muy cuidadosa de no decir nada que pudiera usarse contra ti o, lo que es más importante, contra el duque. Estiró la mano para hacer una afectuosa caricia a su sobrina. Eres una joven tan lista, Elba dijo. Recuerda que los hombres con frecuencia provocan riesgos innecesarios y que nuestra tarea como mujeres es protegerlos de sí mismos. Pensé que estaban para protegernos a nosotras, dijo Elba. Es lo que les gusta pensar y creer, dijo Lady Violet. Pero una mujer inteligente puede proteger a un hombre. Con mucha frecuencia sabe por instinto lo que es peligroso, mientras que ellos se guían solamente por las apariencias. Entiendo lo que dices, tía Violet, dijo Elba. Pero nunca imaginé que tendría que cuidar a alguien tan importante y tan inteligente como el duque. Lady Violet sonrió. Hasta el hombre más importante es un niño a veces y eso permanece como parte de él, dijo. Si eres una verdadera mujer siempre deberás estar ahí para reconfortarlo y animarlo cuando más lo necesita. Elba rió. No puedo imaginar al duque acudiendo a mí en busca de consuelo, dijo. Está muy consciente de su propia importancia y estoy segura de que piensa como el zar Pedro, que siempre sabe más que los demás. Bueno, en el caso de San Petersburgo, el zar tuvo razón. Así que solo espero que sea lo mismo con Barin. Pero recuerda que tu labor es cuidarlo y hacerlo feliz. Igual que la obligación de él será protegerte contra cualquier peligro físico. Espero que lo haga, dijo Elba. No quiero que me den un balazo por error, me encierren en una fortaleza o me torturen hasta que les diga a los rusos lo que deseen saber. Solo puedo rezar porque nada de eso suceda. Mientras tanto, querida, permanece alerta y no confíes en nadie, de ser necesario ni en tu propia sombra. Elba rió. Ahora se está convirtiendo en una verdadera aventura. Con dragones rusos esperando a la vuelta de la esquina para comerme. Sin duda los ladrones, asaltantes y piratas estarán planeando cómo capturarnos y pedir rescate por nosotros. Lady Violet se rió. Una vez más lo conviertes en un cuento de hadas. Pero, dijo Elba, has olvidado que mi cuento de hadas, como lo llamaste, se volvió realidad. Viajaré al extranjero y voy a conocer al menos uno de los lugares que siempre he deseado visitar. Lanzó un profundo suspiro y continuó. Hace una semana parecía imposible, pero ahora lo imposible se ha vuelto realidad. ¿Qué otra cosa puede ser sino un milagro? Lo dijo con una alegría y una emoción en su voz que eran muy conmovedoras. Mientras Elba salía apresurada de la habitación, Lady Violet parecía preocupada. Es tan joven e impetuosa, pensó. Espero que no sufra ningún daño ni se lleve una desilusión. Mientras salía con lentitud de la habitación, Lady Violet se preguntaba, aunque fuera ya casi en el último momento, si debía impedir que la jovencita partiera hacia tal aventura. Si no se conducía en forma adecuada fácilmente podría causar un escándalo. Arriba en su dormitorio Elba hacía su equipaje. Pensó que los vestidos que compró para usar como debutante eran muy atractivos. No resultarían inadecuados en ninguna fiesta que se ofreciera en el Palacio de Invierno o en cualquier otro palacio de San Petersburgo. Pero la ropa que ella y su tía compraron esa mañana en la calle Bondera de brillantes colores, más adecuada para una joven casada. Los vestidos eran, como les dijo la vendedora, diseños de última moda. Como Elba era tan esbelta, los modelos que habían sido hechos exclusivamente para exhibición le quedaron muy bien. Eso significó que tuvieran que pagar un poco más de dinero para que le hicieran réplicas a su medida. Pero Elba no podía esperar. Tendremos mucho trabajo para poder reemplazar todas estas cosas, dijo la vendedora. Estoy segura de que se las arreglarán de algún modo, le aseguró Elba, y yo las necesito para una ocasión muy especial. Entonces sintió que había cometido una indiscreción y añadió. ¿Cómo sabes? Soy una debutante. Sí,
Por supuesto milady. Y se verá preciosa con estos lindos vestidos. Espero que acuda a nosotros cuando necesite su vestido de novia. Fue con dificultad que Elba se contuvo de decir que para eso faltaba mucho tiempo. En cambio respondió: no tengo prisa y estoy segura de que ya tendrán muchos encargos de vestidos de novia. Así es milady. 3 de las debutantes de este año anunciarán sus compromisos durante las próximas semanas y estoy segura de que sus bodas serán muy elegantes y fastuosas como la de usted cuando llegue el momento. Elba deseó decir que era lo último que deseaba. Su tía, que había estado haciendo cuentas con la gerente, regresó y no hubo necesidad de decir más. Mientras se alejaban de la tienda Lady Violet dijo: espero que hayamos pensado en todo. ¿Crees que olvidamos algo? No. Ya tengo ropa suficiente para permanecer en Rusia por lo menos un año, respondió Elba. Estoy segura de que sería lo último que querrías hacer, dijo Lady Violet. Aun cuando sería interesante conocer el resto del país, lo que yo nunca hice. ¿Realmente disfrutaste Rusia? Me fascinaron sus bellos palacios y tu tío y yo hicimos algunas amistades muy agradables, pero no desearía vivir ahí. Todo parece desenvolverse alrededor de la emperatriz y como ella es imprevisible uno nunca sabe lo que podría suceder de un día para otro. Por supuesto, ella y su familia, dijo Elba, son realmente prusianos y no rusos. Lady Violet levantó la mano. Es verdad, pero eso es algo que jamás debes comentar en voz alta. ¿Por qué no? Preguntó Elba. Porque ambos se consideran rusos y como gobiernan el país consiguen lo que quieren de la gente que los sirve. Y de los visitantes como ustedes, añadió Elba. No hay duda de que yo no habría deseado oponerme a la emperatriz en ningún sentido, dijo Lady Violet. Ella es demasiado poderosa y muy segura de lo que con exactitud desea y lo que pretende conseguir. Hizo una pausa momentánea. Y no cometas errores. Ella es demasiado lista, gobierna el país con gran fuerza de voluntad y nadie, por fuerte que sea, podría oponerse a ella. Lady Violet sonrió antes de añadir. Cuando subió al trono los diplomáticos en San Petersburgo le concedían cuando mucho 6 meses, y ya ha reinado durante 28 años. Será muy emocionante verla, dijo Elba, pero un poco atemorizante. Entonces dijo: lo que me gustaría es que me dijeras algo acerca del príncipe Potenkin. Pensó que su tía se negaría. Entonces Lady Violet recordó que Elba había escuchado su charla con el duque. Pensó que sería mejor que ella le diera a Elba la información que deseaba y no a alguien más. Es una persona poco usual, dijo con lentitud, y es difícil describirlo con pocas palabras. La gente lo ha llamado indistintamente, trovador, sátiro, guerrero, organizador y hombre de Estado. Realmente es un hombre demasiado abrumado por su propio talento y excéntrico encanto. Elba se rió. Suena fascinante. Lo es de cierta manera. También es de fuerte voluntad, inquieto, impulsivo, romántico y visionario. Cuando era niño decidió ser monje. ¿Monje?, exclamó Elba. Eso suena muy diferente de lo que es hoy. Asistió a la universidad, continuó Lady Violet. Después se unió a los guardias reales y llegó a San Petersburgo. ¿Cómo conoció a la emperatriz? Fue en una de esas extrañas ocasiones que estoy segura que tú llamarías un milagro. En ese entonces Catherine no era la emperatriz, pero los hermanos Orlov conspiraban para derrocar a su marido, el zar Pedro III, y ponerla a ella en el trono. Eso debió ser peligroso, murmuró Elba. Estaba dispuesta a guiar a los guardias a Peterhof vestida con un uniforme prestado, continuó Lady Violet. Y como tenían problemas con el cinturón de nudo que sostenía la espada y el puñal en su lugar, Potenkin, quien era un joven oficial, en un impulso cabalgó hacia ella y le entregó su propio cinturón con espada. Fue una acción muy valiente, dijo Elba. Sin duda debió causar muchos comentarios, respondió su tía. Él permaneció cerca de ella durante todo el viaje y se enamoraron. La emperatriz de hecho estaba enamorada del príncipe Gregory Orlov, pero el peculiar magnetismo de Potenkin ya había empezado a trabajar y no pudo dejar de pensar en él. ¿Qué edad tenía él?, preguntó Elba. 23 años, 10 años más joven que Catherine. Era muy alto, con un fuerte y musculoso cuerpo. Tenía cabello oscuro rizado que hacía marco a su rostro. Brillantes ojos oscuros y nariz aguileña. Elba se rió. Suena bastante atemorizante.
Cuando Catherine fue coronada 6 meses después en Moscú y distribuyó honores entre sus partidarios, dijo Lady Violet, hubo un premio especial para Potemkin. Le dio 10.000 rublos, una propiedad con 400 siervos y una doble promoción en su rango. En su mayoría los oficiales de la inspiración fueron promovidos solo un grado. ¿Qué sucedió entonces? La emperatriz oía hablar de él con frecuencia. Los Orlov lo encontraban ingenioso, divertido, un maravilloso mimo y actor de nacimiento. ¿En qué sentido?, preguntó Elba. Una noche respondió Lady Violet, la emperatriz le pidió que hiciera algunas de sus imitaciones. En un impulso y con suprema impertinencia él imitó la propia voz de Catherine hablando ruso con su acento alemán. Durante un momento todos se pusieron muy tensos, incluso Catherine. Entonces se rió. Quedó encantada. ¿Y qué sucedió?, preguntó Elba. El afecto y la admiración de la emperatriz por él aumentaron. Los hermanos Orlov se pusieron celosos, lo invitaron a su palacio, provocaron una riña y lo golpearon tanto que tuvieron que llevárselo de ahí. A causa de eso perdió la vista del ojo derecho. Pero eso fue muy cruel, exclamó Elba. Perdió el ojo, continuó Lady Violet, y los Orlov se mostraron después ofensivos y hostiles contra él. Abandonó San Petersburgo y entró en un monasterio. Ahí habría permanecido si la emperatriz no le hubiera escrito afectuosas cartas. Resultaba evidente que se interesaba en él. Después de 1 año y medio Potemkin decidió regresar a la corte. Fue muy valiente, indicó Elba. En ese momento en particular la emperatriz estaba sumamente aburrida, continuó Lady Violet. Le escribió una carta a Potemkin llena de halagos. Este comprendió que ella sentía por él algo más que amistad. Ella terminaba diciendo que era un hombre poderoso y que podría convertirse en la segunda persona más poderosa de todas las Rusias. Eso debió emocionarlo, exclamó Elba. Potemkin se dio cuenta de lo que la situación podía ofrecerle. Tenía muchos uniformes militares, algunas veces usaba todas sus medallas y condecoraciones y parecía tan brillante como un arco iris. Cuando acudía al palacio de invierno a visitar a la reina, lo más frecuente era que usara el calat de los monjes. Llevaba el cabello alborotado y calzaba sandalias o iba descalzo. Desdeñaba no solo las formalidades de la vida de la corte, sino el juicio de los embajadores y de los sirvientes del palacio. ¡Qué extraordinario!, dijo Elba. Pero sin importar cómo se vistiera veneraba a su ama. Algunas veces literalmente se arrodillaba frente a ella y con sus manos hacía un marco para el rostro femenino mientras le decía cuánto la amaba. ¿Y ella era feliz?, preguntó Elba. Él le escribía poemas, la entretenía y la hacía reír. A ella debió gustarle eso, dijo Elba. La emperatriz continuamente se sentía asombrada de él. Siempre había entendido a los otros hombres de su vida, continuó Lady Violet. Pero Potemkin a la vez la fascinaba, la exasperaba y era un reto continuo para ella. ¿Pero, eran felices?, preguntó Elba. Después del primer éxtasis empezaron a tener dificultades, dijo Lady Violet. Cuando tenían discusiones fuertes, Potemkin la castigaba en la forma más dura para ella, ignorándola. Puedo comprender que eso sea terrible, murmuró Elba. Potemkin estaba dispuesto a dar su vida por ella como emperatriz, pero cuando se comportaba con él en forma incorrecta era capaz de cerrar con llave su habitación y mantenerla cerrada. En una ocasión, cuando ella le escribió para rogarle su perdón, su respuesta fue una hoja de papel en blanco. Parece ser alguien muy difícil, dijo Elba. No puedo entender cómo lo amaba tanto. Siempre lo ha amado, aun cuando ha estado alejarlo de ella por periodos de 1 año, dijo Lady Violet. ¿1 año?, exclamó Elba. ¿Cómo pudo ella permitir que eso sucediera? Se hizo un silencio hasta que Lady Violet dijo: creo que escuchaste lo que le dije a Barin, así que no hay necesidad de que lo repita. Me parece una forma muy extraña de estar enamorados. Estoy de acuerdo contigo. Pero los rusos son gente extraña. Si no lo fueran no tendrías que ir a San Petersburgo. Elba se rió. Por lo que estoy muy agradecida y por extraño que sea el comportamiento del príncipe Potemkin, espero tener la oportunidad de conocerlo. Ahora ya es de edad madura, respondió Lady Violet, pero continúa siendo de proporciones gigantescas. Además tiene una voluntad muy fuerte y la decisión para conseguir su objetivo.
lo que lo ha hecho gobernar a la emperatriz y a través de ella a gran parte de Rusia. Elba se estremeció. Todo eso me suena muy emocionante, dijo, pero bastante atemorizante. Espero nunca enamorarme de alguien así. Y yo también lo espero por tu bien, querida. Lady Violet no pudo evitar pensar que era un error que Elba, que era inusualmente sensitiva, fuera a Rusia. ¿Cómo fue que nos vimos envueltas en este enredo?, se preguntó. Sin embargo, no pronunció en voz alta sus inquietudes.